Ritual cristiano de iniciación, de adultos. Antes de poder hablar de los sacramentos de la iniciación cristiana de uno en uno, creo que es muy necesario hablar de los sacramentos de la iniciación cristiana en general. La iniciación cristiana tiene dos aspectos. Un sentido estricto, que habla de lo que los padres de la Iglesia hablaban, que era el momento en que se recibían esos sacramentos, o esos misterios de Cristo. Y en sentido amplio habla de un itinerario que es doctrinal y al mismo tiempo moral y litúrgico, y va desde el ingreso en el catecumenado hasta la celebración de los tres sacramentos de la iniciación cristiana. El primero de los significados subraya muy bien que es un don de Dios a la Iglesia que ésta da a cada uno de nosotros. En el segundo, la ventaja es que habla de cómo la cristianización es progresiva. El conocimiento de Cristo es progresivo y pide un procedimiento complejo, en el cual interviene tanto el corazón como la inteligencia, la memoria y el cuerpo. Al final, bautismo, confirmación y Eucaristía son un solo sacramento. En las épocas apostólicas estaban los tres unidos juntos. Un proceso que se desarrollaba por etapas, pero unidos, para poder llegar a participar del cuerpo eucarístico como se participaba del cuerpo sacramental. Es un procedimiento eclesial. Solamente se puede acceder a la fe por medio de la Iglesia, por medio de la tradición del Señor. La Iglesia viene siempre antes. Por esto los sacramentos de la iniciación cristiana exigen siempre una asamblea en la Iglesia. Es un rito de paso. La gran mayoría de las sociedades humanas han conocido algunos ritos de paso. En los grandes momentos de la vida, en el nacimiento, en la adolescencia, en el matrimonio y en la muerte. Este simbolismo iniciático es una muerte a la vida vieja para nacer a la vida nueva, nacer a Cristo. Por tanto, es algo que está ligado a la historia de Jesús, a su misterio pascual, a su vida, a su muerte y a su resurrección. Todas las expresiones bíblicas, sobre todo en Romanos 6, nos hablan del aspecto del reino de Dios, del pecado del hombre viejo al reino de Cristo, al hombre nuevo. Y esto siempre estaba presente en la iniciación cristiana. Una renuncia que es practicada de diferentes maneras, desde el valor del exorcismo a la purificación para prepararse contra el mal. El bautismo, la asamblea, la iglesia reunida en todo el ministro ordenado, habla de la celebración del bautismo. Principalmente el día ideal es la vigilia pascual. Y si no es la vigilia pascual, podría cualquier otro domingo, que es el día de la Pascua del Señor. Esto estaría con la bendición del agua, la renuncia a Satanás, la profesión de fe, el bautismo, la unción posbautismal con el crisma, solo si la confirmación es diferida más tarde, la vestidura blanca, la entrega del cirio, que nos dicen lo mismo. Son diferentes elementos que nos ayudan a profundizarlo. La vigilia pascual el domingo. Esto tiene que ser movido aquí. Tiene que ser, principalmente, se recomienda que se viva así, porque la Iglesia celebra la resurrección del Señor. Y esta recomendación lo es para que los cristianos recordemos la Pascua de Cristo. Somos cristianos por esa Pascua. El domingo, la vigilia pascual. Y entonces están unidos indivisiblemente los tres aspectos del misterio pascual: vida, muerte y resurrección. La Pascua del Señor no solo es la fiesta por excelencia, es la fiesta de las fiestas, es la única fiesta que sin ella no podría estar otra fiesta cristiana relacionada con el misterio pascual. Esa asamblea bautismal, el sacramento en el cual se encuentra la Iglesia, la única Iglesia de Cristo, animada en el Espíritu Santo. Y ahí el Concilio Vaticano II nos habla cómo en esa asamblea está la Iglesia universal. Por tanto, esa asamblea tiene que estar en comunión con la Iglesia, porque es la Iglesia la que entrega los sacramentos, que son lugares de construcción de la comunión. Por esto se explica que en los diversos rituales de iniciación cristiana se pida siempre la presencia de la comunidad, la presencia de la asamblea que el ministro ordenado preside. Nosotros en la oración y en el signo de la cruz, en cada momento los textos nos llevan a este momento. El depósito de la fe es el depósito que cada bautizado recibe de la Iglesia. La Escritura proclamada como palabra de Dios es símbolo de primera importancia. La palabra de Cristo es palabra que se realiza sobre todo en la Escritura para incorporarse
incorporarse a la vida, a la fuente bautismal. Si no hay palabra en el sacramento, sería prácticamente una manera más o menos mágica. La palabra de Dios es la que nos pone en contacto con Cristo. La renuncia viene después, renuncia a Satanás y la profesión de fe, extendidas como dos caras de una misma moneda. El credo es el momento positivo del lado negativo. Renunciamos al mal para creer. Y eso es visible cuando el sacerdote pide a los catecúmenos que avancen y que proclamen su fe. Por eso se pedía de todo aquello, que abandonara todo aquello que les alejaba del Evangelio. La Iglesia siempre ha reconocido la profesión de fe un momento esencial del bautismo. Debemos creer que hemos sido bautizados, como decía San Basilio, no es algo abstracto, intelectual. Aquello que se dice, sobre todo cuando el candidato, metido en la piscina, el celebrante ponía las 3 preguntas relativas a la fe trinitaria. Y respondía con el yo creo, que se visualizaba en la triple inmersión. Es una estructura teológica de este rito, ciertamente importante. El cristiano por sí mismo no puede declararse cristiano. La Iglesia es la que lo declara cristiano. La Iglesia es la que tiene que hacerlo. De la profesión viene el rito del agua. Asume, como decía San Juan Crisóstomo, cuando nos sumergimos la cabeza en el agua, de un sepulcro, el hombre viejo sepultado, para nacer al hombre nuevo. Este simbolismo, en función de la historia de la inmersión, actualiza el pasado histórico. Hace un simbolismo iniciático al nuevo nacimiento, o el paso de la vida vieja a la vida nueva, desde la muerte a la vida. La bendición del agua se hace en referencia a la historia de la salvación, al agua primordial del Génesis, al Mar Rojo, al Jordán, para acabar con una invocación del Espíritu Santo sobre el agua, para que el bautismo sea verdaderamente una nueva creación del hombre, a imagen de Dios, un renacimiento, una sepultura, la muerte con Cristo para una resurrección con Él. La relación entre agua y el Espíritu tiene su raíz en la Escritura y de algún modo en los padres de la Iglesia, que son unánimes para hablar de la eficacia espiritual del bautismo. La bendición con la invocación del Espíritu es fundamento total. El baptisterio, el rito bautismal, se desarrolla hasta el siglo IV en un edificio construido expresamente para ese punto. Serán construidos de forma rectangular u octogonal, porque el número 8 es el símbolo de la resurrección y del mundo nuevo inaugurado por esta. Eran lugares independientes, pero tenían una cercanía al centro del edificio. La piscina estaba construida de modo que el bautizado debía atravesarla descendiendo de occidente, atravesando de oriente, para hacer símbolo del travesía del Mar Rojo, del Jordán, pero también para recordarnos que seguimos a Cristo, al sol oriens, a la luz que viene del oriente. Al bajar el tipo de bautismos y de los adultos, muchos bautisterios perdieron un significado y se pasó a la infusión como bautismo. Los ritos posbautismales. La unción con el sagrado crisma. Ese en la frente es el hecho que nos muestra que estamos ungidos con ese espíritu, pero lo veremos en el momento de la confirmación. La vestidura blanca. La vestidura blanca en la Iglesia es que tiene una motivación simbólica preciosa. El anuncio del hombre viejo al viejo Adán, renuncia al pecado, vestido de blanco. Los neófitos eran revestidos al salir de la piscina, su nueva condición de criatura. Eso a mí me recuerda a la transfiguración. Revestidos de Cristo salen del bautismo. Ahí ese momento es importante. Esa entrega del cirio, esa luz que viene de Cristo, pero que a la vez es fuerte y titilante. Es algo que hay que cuidar, es algo que tiene que ser cuidado por el padrino, por la madrina y por los convertidos. Por tanto, ese es un momento importante. Es un baile alegre el de la luz, pero también débil. La confirmación después del bautismo. Esta práctica está basada en la tradición antigua. Es un rito unido donde el Espíritu es entregado. El Espíritu es entregado a cada uno de nosotros y es materializado con el crisma y con la cruz. Por eso muchas veces se termina de confundir en un solo gesto,
pero son dos gestos diferentes. La imposición de manos. Desde el punto de vista bíblico, este gesto es importantísimo porque está ligado a la entrega del Espíritu Santo, porque la presencia de Dios se hacía en la sombra de la tienda del encuentro, en la consagración, en la sombra al hacer la epíclesis. Se hace también la imposición de manos en la ordenación, en la confirmación, para que esa imposición de manos nos hable del Espíritu Santo. La unción del Sagrado Crisma. 3 elementos. La materia, crisma, que es aceite con perfume. Sello del Espíritu Santo. La materia y el gesto del Sagrado Crisma son toda la importancia del Espíritu, viene a apostarse sobre el que va a ser crismado. Se transmite y se convierte en cristiano por el bautismo en el agua y en el Espíritu en relación a la unción. Y esto lo desarrolla muchas veces San Pablo en bastantes de sus obras. Y el simbolismo, la unción con el aceite, puede funcionar de manera satisfactoria. Es un símbolo muy visual, pero debe ser a la vez bello. No puede ser tratado el crisma como cualquier cosa. Tiene que tener un depósito bello, donde puedan entrar los dedos y coger el aceite. Al final, ponerlo con el algodón es muy práctico, pero no es nada bello. El ministro que esté encargado de esto, el ministro ordinario es el obispo. Y si no estaría el obispo, cabeza de la comunión en la diócesis, debería ser un presbítero. El presbítero que ha realizado el bautismo, el que confirme. Sello, obispo, espíritu. El sello que nos muestra ese camino, en comunión a la Iglesia con el que es su cabeza, en el Espíritu Santo. Por eso la Eucaristía bautismal también tiene que ser cuidada y tiene que estar llevada hasta el inicio, empezando con la presentación de los dones. Esta presentación nos muestra de qué manera es la vida del cristiano. Ya los neófitos presentan una parte que va a ser para la Eucaristía y otra para los pobres. Y de esta manera acabaría el ritual de la iniciación cristiana de adultas, tomando aquel al que nos tenemos que convertir, en palabras de San Agustín.